cosas que pienso siempre que venimos a un encuentro de matrimonios es con cuántos problemas o circunstancias, o como decía el pastor recién, traemos para que Dios solucione, ¿no? O sea, es como que muchas veces llegamos a estos encuentros con tantas cosas para ajustar puertas adentro. Y yo creo que son unas expectativas muy válidas, decirle, Señor, yo necesito que vos trabajes en este área de mi vida, en este área de mi familia, quiero que trabajes en mi relación con mis hijos, quiero que trabajes en mi relación con mi esposa, quiero que trabajes en la manera en que administramos las finanzas. En definitiva, las cosas que tenemos que solucionar puertas adentro. Pero muchas veces el enemigo nos mantiene ocupados puertas adentro, solucionando nuestros problemas, y a veces estamos toda la vida solucionando esos problemas y no nos damos cuenta que no solamente Dios nos unió en familia para que vivamos en plenitud. ¿Cuántos pueden decir que vivir en familia es el regalo más hermoso de Dios? O sea, es un regalo tras otro regalo de Dios. Cuando yo pienso en mi familia, y ahora les voy a mostrar una foto de mi familia para todos los que no me conocen, el versículo que creo que muestra lo que es mi familia para mí es ese que dice que Él es el que te corona de favores y de misericordias. Y Dios me ha coronado siempre de misericordia. Misericordia es que Dios no me dio lo que yo merecía. ¿Cuántos podrían decir eso? Dios no nos dio lo que merecíamos, pero también nos dio lo que no merecíamos, que son esas coronas. Y a las 4 hermosas coronas, Dios me agregó un corono, cuarto corono, que fue una corona inesperada. Así que tenemos ahí la foto. Esa es mi hermosa familia. Y cuando yo veo esto, digo, Él es el que te corona de favores y de misericordias. Cada vez que vos veas a tu familia, no importa en el momento en el que estés, no importa la relación que hoy tengas, yo quiero que recuerdes esto, que las promesas de Dios están sobre tu vida, sobre tu familia, que Dios tiene un propósito, no importa dónde estés, Dios quiere llevarte al lugar de sus sueños, y que esa familia es el ejemplo, es la manifestación de un Dios que no tuvo en cuenta tus pecados y un Dios que te bendice mucho más de lo que vos podés pedir o imaginar. Entonces la familia no solamente fue creada por Dios para que vivamos en plenitud y que la disfrutemos, sino que la familia fue creada para ser un reflejo de la naturaleza de Dios al mundo. O sea, no solamente no tenés que tener una familia con problemas, sino que tu familia está llamada a ser un modelo para el mundo, que refleje quién Dios es. Dios eligió la familia para que de alguna manera muestre algo muy importante de su naturaleza, que ahora lo vamos a ver. Otra vez, no importa que tu familia no sea una familia pastoral, no importa que no sean pastores o líderes o tengan un ministerio específico, no importa. Cualquier familia fue designada por Dios para ser un testimonio al mundo. Y eso es porque Dios es el Padre de la gran familia. Y en Efesios 3, 14 y 15, lo voy a leer nada más, dice: el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Él es el gran papá. Y me encanta esto de que Dios haya escogido este rol de padre y de familia para mostrar cómo Él se relaciona y cómo quiere que nosotros nos relacionemos. Entonces, esa paternidad de Dios define, por ejemplo, cómo es la relación en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Define cómo debe ser la relación de Cristo con la iglesia. Define cómo tiene que ser la relación entre esposo y esposa, entre padre e hijos y dentro del cuerpo de Cristo. Todas las familias mirando a la gran familia que es la Trinidad y de alguna manera tomando ese modelo para nosotros. Ahora, ¿por qué Dios elige este formato de familia para revelar lo más íntimo de su naturaleza? Y la respuesta es porque Dios ama la comunión. Dios es un Dios que ama la comunión y que vive en perfecta unidad. Cuando vos ves a la Trinidad, cuando vos ves al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vos podés ver que ellos son perfectos en amor, perfectos en unidad y perfectos en propósito. Y de la misma manera, Dios quiere que cada familia lo sea.
La Trinidad en el comienzo, y el pastor Daniel nos estaba hablando acerca de la creación, ¿no? Y de Génesis y los primeros capítulos, Dios crea todo. Y vos cuando empezás a leer desde Génesis 1, decís, Dios dijo que sea esto, Dios dijo que sea aquello. Está claro que no es solamente el Padre creando, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no es hasta que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, crea al hombre que cambia ese singular por ese plural. Vamos a buscar juntos Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Otra vez. Dios dijo y fue. Pareciera ser que solamente uno está haciendo, pero llega al versículo 26 y aparece otro verbo. Y ese verbo es hagamos. Es la primera vez que aparece ese verbo, hagamos, y lo hace cuando está creando al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios está diciendo hagamos porque está creando en el hombre y la mujer una comunidad, una familia. Dios no creó un hombre individual. Cuando Dios crea a Eva, cuando Dios crea a Adán, lo crea con Eva en mente. De hecho, estaba Eva en Adán cuando Adán es creado. Por eso después Dios solamente le tiene que sacar una costilla y no es que la crea de forma independiente. O sea, cuando Dios está creando el ser humano, es un Dios en comunidad que está creando un ser humano en comunidad, en familia. Y fíjense lo que dice. Y dijo, hagamos, plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al ser humano, ¿sí? Singular, uno solo, a nuestra imagen y a nuestra, eso es plural, imagen y semejanza singular. Esto que parece un trabalenguas, nos está diciendo cómo Dios es capaz de ser plural, de estar en comunión perfecta, pero reflejar una sola imagen singular. De la misma manera, Dios nos crea a nosotros a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para que como matrimonio reflejemos una sola imagen. Y dice, y que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Fíjense, acá no está distinguiendo como pasa en Génesis 2, primero creó al hombre y después creó a la mujer. Está diciendo creó al ser humano. Y el ser humano dice que es hombre y mujer. Son dos, pero son uno. Dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Cuando dos personas que son plural se unen de manera perfecta para reflejar una sola imagen, ese nivel de influencia, ese nivel de impacto es mucho mayor de lo que podían hacer individualmente. Por eso Dios crea la familia, para que tenga un impacto multiplicador. Fíjense que dice, los bendice y dice, multiplíquense. Vos te vas a dar cuenta que muchas cosas que un ser humano, un hombre o mujer puede sumar, cuando están en matrimonio, no es que es la suma del uno más otro, sino que es una multiplicación. ¿Por qué? Porque comienzan a fortalecerse, a complementarse. Y esa es la historia de nuestra familia. Mi familia hace que mi ministerio, que todo lo que yo hago se multiplique, que tenga un efecto mucho mayor, un testimonio mucho más fuerte para el mundo. Pero lo importante es que seamos uno y que reflejemos la misma imagen. Y ese es el desafío. Así que yo quiero hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? A ver, voy a usar a Gustavo y a Ro porque los amo con todo mi corazón. Quiero pedirles que pasen por favor acá adelante. Ro, mira, vos ponete acá mirando a todos y vos, Gus, ponete acá mirando a todos. Quédense tranquilos porque no les voy a hacer pasar vergüenza. De hecho, los vamos a honrar, así que disfruten. Sepárense un poquito más. Estamos juntos. Ahí está. Muy bien. Ok, yo sé que muchos de ustedes no los conocen. Ellos son pastores de la iglesia. Gustavo, Roxana. Quiero que los miren por un momento. Intensamente. Que claven sus ojos en ellos. Hay 1200 ojos mirándolos. Ok.
Entonces quiero, por favor, ayúdenme en esto, que empiecen a levantar la mano y que me empiecen a decir cosas que ven en cada uno de ellos. ¿Está bien? Vamos, rápido. De cualquiera. Decime de quién y este. Bella. Luz. Panza. Tratemos de movernos en lo espiritual, si puede ser, para mantener... Vamos, vamos. Tiene que ser rápido. Relajado, él. Accesible. No lo conozco. Paz, ¿a quién te referís? A Gustavo. Un par más. Calidez. Estás perdiendo por afano, te quiero decir. Risueña. Muy bien. Humilde. Otro que no lo conoce. Sí. Joven. Tenés actores falsos acá, me parece. Hermanos falsos. Hermanos falsos. 2 o 3 más. Algo para Gustavo para que se vaya. ¿Quién? Gustavo. ¿Líder quién? ¿Dinámico quién? Ahí vas, vamos. Roxanne. Ok, buenísimo. Ustedes fíjense que ellos dos realmente son 2 grandes hombres y mujeres de Dios. Y ustedes todo lo dijeron individualmente de ellos. ¿Sí o no? De hecho, veían cosas particulares en sus vidas. Ahora yo quiero repetir este ejercicio, pero quiero que por favor vengan acá. Que se tomen de la mano como cuando eran novios. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Pasaron muchos años. Y ahora quiero que ustedes los vean y que ustedes me empiecen a decir qué es lo que ven. ¿Uno más? Potente. Modelo. Integridad. Y último ya. 1. Buenísimo, como para cerrar. ¿Cuál le gustó más? Este, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ellos, al estar unidos, están reflejando una sola imagen. Y fíjate cómo todo se multiplica, o sea, el testimonio. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ser santo, íntegro, de buen carácter cuando vivís solo. Pero ¿qué pasa cuando te unís con otra persona? Cuando se unen 2 vidas, cuando vienen el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, el cuarto hijo. Yo los quiero ver. La prueba es distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque es otra presión, es otro contexto, son otras ocupaciones. Pero ustedes lo están viendo a ellos 2 y los ven uno. Ahora, así es como Dios quiere reflejar. Hay una gloria de Dios que Dios no puede reflejar individualmente, que solamente la puede reflejar mediante la familia. Por eso Dios elige la familia, porque dice, yo voy a reflejar mi naturaleza más original a través de ellos. ¿Y qué es lo que Dios está de alguna manera manifestando? La comunión íntima, la unión, el amor y el propósito. Por eso es muy importante que a medida que estemos lidiando con nuestros temas personales y los trapitos de la cocina, tengamos en mente que Dios nos escogió no solamente para atravesar nuestro matrimonio y permanecer unidos, sino para transformar el mundo, para reflejar al mundo a Dios. Y esa es la razón de nuestra familia y el cual tenemos que estar enfocados. Ahora, si yo le pediría que no solamente se agarren de las manos, sino que se abracen, se lo estoy pidiendo, que se abracen, yo creo que ahí incrementaríamos más. Y yo le pido que se den un beso, bueno, ni hablar, ¿no? Estarían incrementando mucho más la unidad. Vamos a dar un fuerte aplauso. Pero cuanto más sean uno otra vez en amor, uno en propósito, de esa manera vamos a poder reflejar con más poder la imagen de Dios. Entonces Dios de alguna manera nos quiere dar el modelo de cómo nosotros deberíamos ser en nuestras familias. Y la palabra dice
que la relación de Jesús y el Padre es un buen modelo. También da otros modelos. Dice que como Cristo amó a la iglesia, de la misma manera el esposo tiene que amar a la esposa. Y muchas veces predicamos acerca de tenemos que ser como Cristo y la iglesia. Pero hay otro paralelo que es Jesús y el Padre. Y yo quiero hablarte de algunos principios que salen de esta unión tan perfecta de Jesús y el Padre, Jesús y el Padre, y cómo nosotros deberíamos imitarlos. El hombre y la mujer son uno, pero fíjate lo que dice Juan 10:30, dice, el Padre y yo uno somos. No hay división, son uno. En Juan 14:9, Jesús le responde a Felipe, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues puedes decirme, muéstranos al Padre? Puedes decir, wow, qué perfecta esa unidad de la Trinidad, qué perfecta esa unidad de Jesús y Cristo, de Jesús y Dios. Pero Dios te dice, yo quiero que vos tengas ese nivel de unidad para que el mundo crea que yo fui enviado. Entonces quiero compartirte algunos principios respecto de cómo llegar a ese nivel de unidad. Pero antes te quiero dar un pequeño testimonio de mi vida, de mi esposa. ¿Está acá, por acá mi esposa o está? Ahí está. Y decirte que esto para nosotros fue también una transformación muy grande. No es que nos casamos y, bueno, automáticamente éramos dos almas gemelas y reflejamos la misma imagen. Muchas veces no. Y yo creo que hasta hace 4 años, más o menos 5 años, que Dios empezó a hacer un proceso en nosotros hermoso. Y hoy yo puedo decir, más que soy un hombre de Dios, que nosotros somos una familia de Dios. Y más que yo tengo un ministerio personal, bendito por Dios, tenemos un ministerio familiar. Y tengo la bendición de no solamente compartirlo con ella y ella compartirlo conmigo y ser indispensables para ese diseño que Dios nos dio, sino que también nuestros hijos son claves, son piezas indispensables para ese ministerio. Para los que no me conocen, yo siempre tuve un ministerio personal. Antes que pastor, yo soy evangelista y en mi vida siempre estuve ministrando el evangelismo con muchas invitaciones, creé una escuela de evangelismo y tenía un hermoso ministerio personal, ¿no? Y muchas personas que me ayudaban. Una de esas personas que me ayudaban, adivinen quién es. Entonces yo estaba feliz porque yo le veía que ella estaba sirviendo. Su óptica era completamente distinta porque no es que estábamos los dos con un diseño compartido, sino que yo era con mi diseño. Es verdad que era un diseño que Dios me había dado a mí, pero era un diseño individual y ella ayudándome. Y no fue hasta que un día tuvimos un retiro y ella me abrió su corazón que yo entendí que en realidad ella no estaba cumpliendo el propósito de Dios en su vida, ¿no? Yo pensaba que sí. Yo pensaba que ella apoyándome, cuidando a los chicos cada vez que viajábamos, estando conmigo, orando por mí, era parte del ministerio. Pero Dios me enseñó que eso no es así. ¿Y saben cuándo reaccioné? Un día donde ella me dijo, así, literal. Bueno, algunas cosas las saco para que nadie... A ver cómo lo traduzco. Ella me dijo, yo no voy a esperar a que nuestros hijos sean grandes para servir al Señor. Yo no voy a esperar hasta tener tal edad para recién empezar a seguir al Señor, a servir al Señor con todo mi corazón, a servir al Señor full time. Para nosotros servir al Señor full time no es solamente no tener un trabajo secular, sino que con todo nuestro corazón y en todos los ámbitos donde estamos servimos al Señor, aunque tengamos un trabajo entre comillas secular. O sea que si vos estás sirviendo al Señor con todo tu corazón, tenés un servicio full time y es el que Dios nos está llamando a todos a vivir, más allá del tiempo que tengas. Entonces, recuerdo que ella me dijo eso y yo le digo, bueno, vos sabés el precio que vas a tener que pagar porque tenemos 4 hijos, etc. De hecho, teníamos 3 hijos en ese momento, o sea que Dios todavía nos probó aún más por la carga que significa y el tiempo. Pero a partir de ese momento que yo dije, ok, yo entiendo esto y entendí que mi propósito no podía cumplirse sin que el propósito de ella se cumpliera.
que no empecé a hacer ajustes que al principio me parecían pérdidas. Les quiero decir eso. Me acuerdo que el primer año yo todos los sábados ministraba todo el día, a la noche, y ella estaba todo el día con los chicos. Y el domingo, bueno, toda la actividad de la iglesia, ¿no? Y el lunes, bueno, lunes a viernes trabajamos. Y yo tuve que por un año empezar a dejar un montón de actividades donde Dios me usaba, donde yo daba clases, invitaciones a iglesias, un montón. ¿Por qué? Porque yo quería empezar a invertir en ella y darle a ella libertad para que ella pueda cumplir ese propósito por el cual Dios la había llamado. Y en este proceso de 3, 4 años donde Dios la ha bendecido, la ha levantado, ha crecido espiritualmente como nunca en su vida, muchas cosas que yo creí que eran pérdida, por ejemplo, quedarme noches enteras cuidando a los chicos cuando ella va a ministrar a un lado. Por ejemplo, la semana que viene se va 3 días a Mar del Plata. Adivinen quién se queda con los 4 niños. Oren por mí, intercedan, ayunen. Yo no sé qué puede pasar, pero bueno, es un desafío y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿ven? Entonces, pero lo que te quiero decir que esas pérdidas que yo veía de quedarme en casa cocinando, haciendo esto o ayudando, cosas que en teoría eran de mi esposa, pero no eran de mi esposa, eran de los dos, resultó en ser la ganancia más increíble de mi vida. Porque yo no solamente tengo una de las esposas más felices del mundo, sino que además tengo una esposa que está cumpliendo el propósito de Dios, que Dios la está usando. Y yo cada vez que alguien me habla de ella, ella va a estar, por ejemplo, en el Congreso de Pastores, dando un taller. O sea, eso para mí es más importante que yo estuviera predicando. Quiero que sepan eso. Entonces, es increíble cuando uno comienza a funcionar así y ve cómo Dios manifiesta el ministerio, pero a través de la familia. Entonces, esta unión vino de yo creo, cumplir algunos conceptos que quiero enseñarte brevemente y que Dios nos fue mostrando. El primero es que tenemos que aprender a funcionar en los roles. Para funcionar en los roles que Dios nos dio, tenemos que entender el concepto de autoridad. En 1 Corintios 11:3, si lo podemos buscar, 1 Corintios 11:3, si vos te lees 1 Corintios 11 y sos mujer, y lo lees sin discernimiento espiritual, vas a cerrar así la Biblia y vas a decir, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y aún otros. Pero tenés que leerlo con revelación. Fíjate lo que dice. El versículo 3 dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Y Dios es cabeza de Cristo. Yo creo que si esto lo decimos en un canal de televisión, hoy nos mete preso. ¿No? ¿Por qué? Porque no se lee, no se entiende con la revelación de Dios y con el concepto de familia. Esto que vemos acá, bueno, el versículo vamos a dejarlo, ¿sí? Esto que vemos acá, siempre que yo me doy vuelta y que se me ve la pelada, tratar de ahí, pum, cambiar rápido, ¿eh? ¿Sí? Puede ser, gracias, Dios te bendiga. El orden dado por Dios es este. Vos podés decir, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero este es el orden dado por Dios. Y es la forma en la cual Él diseñó a la familia para que funcione y cumpla su propósito. Ahora, yo sé que las mujeres están ahí como gruñendo, pero quiero que entiendas que cuando dice que el hombre es cabeza de la mujer, como el Padre es cabeza de Cristo, no está hablando de superioridad, sino que está hablando de autoridad. Y hay una gran diferencia. Como hay una diferencia entre sujetarse y someterse. Sujetarse es bíblico, someterse es diabólico. Muchas veces confundimos eso y por eso lastimamos el concepto de autoridad. Pero quiero que entiendas esto. Dios creó esto no para poner a la mujer abajo. No para decir la mujer, bueno, viene abajo del hombre. Primero, todos los proyectos del hombre y después viene la mujer. No.
la autoridad termina siendo un pedestal donde la mujer se puede subir para cumplir con el propósito de Dios para su vida, estando completamente respaldada, guardada, alentada, enviada por su marido. El problema es que muchas veces los maridos usamos la autoridad para someter. Sos mi ayuda idónea. Mi esposa es una tremenda ayuda idónea, pero lo hace por amor. O sea, ella no está para servirme a mí. No fue el propósito para el cual fue creada, aunque alguno pueda pensar eso realmente. Espero que Dios hoy saque eso de las mentes. Las mujeres dicen amén. Amén. Entonces lo importante es entender esto. No es superioridad, sino tiene que ver con autoridad. Es el rol que Dios asignó. Cuando vos ves al Padre y al Hijo, ¿quién es más grande, el Padre o el Hijo? No, dice la palabra que son uno, que son iguales. Claro, cuando Jesús vino en su humanidad, y eso es lo que nos diferencia de los testigos de Jehová, en su humanidad se sujetó al Padre, pero la palabra dice que son uno, que son iguales. Nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Sin embargo, en esa Trinidad, en esa familia, hay un rol de autoridad. ¿Y quién tiene el rol de autoridad? El Padre. O sea que en la Trinidad son uno, sí. ¿Son iguales? Sí. ¿Tienen los mismos roles? No. Y eso es lo importante que tenemos que entender, porque si no vamos a crear un resentimiento en las mujeres de que soy inferior. Y muchas veces en la cultura de la iglesia se entendió mal esto y por eso las mujeres siempre están varios pasos atrás, cuando en realidad no es así. Seguimos un poquito más con este concepto. Dice el versículo 7, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Yo sé que se estarán preguntando, ¿para qué te metes, Sebastián, en estos versículos? Ahora, ¿cómo vas a salir de esto? Yo no voy a hablar hoy si las mujeres tienen que usar mantilla, ¿no? O no tienen que usar mantilla. Pero quiero que volvamos otra vez al concepto, al principio espiritual, más allá de lo cultural, del momento y todo. Es la autoridad. O sea, dice que el hombre es la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el esposo tiene un rol de autoridad para cubrir y para potenciar. Qué bueno que no dice que la esposa es la sombra del hombre. Y muchas veces cuando ves pastores y ves líderes, ves a la esposa casi llevándole la Biblia. Perdón. No, porque está sujeta. No es nuestra sombra, es nuestra gloria. Entonces, cuando mi esposa está predicando y yo estoy recibiendo, ella es mi gloria. Ella es el fruto de mi vida, es el fruto de lo que yo invierto en ella, es el tiempo, es el fruto de cuánto yo la aliento, de cuánto yo creo en ella, de cuánto yo la levanto. El que es autoritario tiene miedo y por eso su esposa va a estar en la sombra. Pero si vos usás el concepto de autoridad, tu esposa va a ser levantada y cuanto más sea levantada en autoridad, sujeta a autoridad, por eso las mujeres, sujeta a autoridad, más gloria vas a tener vos. Más gloriosa va a ser tu familia. Ni que hablar de tus hijos, ¿no? Ni que hablar de tus hijos. Entonces, otra vez, no es superior, sino que está bajo autoridad y tienen diferentes roles, aunque son iguales. Versículo 11. Y acá es como que Pablo termina de aclarar todo esto, porque dice, sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. O sea, el apóstol Pablo está hablando, en teoría, un mensaje que muchos dirían es machista, pero termina al final diciendo, el hombre y la mujer son iguales en Cristo. ¿Cuántos entienden esto? Que muchas cosas que vimos en el Antiguo Testamento hoy ya no aplican porque estamos en Cristo. ¿Está claro? Hay un montón de cosas que se decían de las mujeres y se hacían con las mujeres que hoy ya no aplican porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, lo que nunca cambió es el concepto de autoridad. Y si bien somos iguales, y si bien somos uno, hay diferentes roles. Hay una parte de
párrafo complicado donde dice que la mujer tiene que taparse. ¿Por qué? Por una cuestión de que está a la vista de los ángeles. Y uno dice, ay Pablo, la complicaste. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver los ángeles? Ustedes saben que varias versiones bíblicas traducen eso como autoridades espirituales. Entonces lo que está diciendo es que la mujer tiene que estar sujeta al hombre a causa de las autoridades espirituales. Te lo traduzco. Es tan importante la sujeción a la autoridad espiritual, a la autoridad de tu esposo en tu casa, que esté el orden. Y esto no es solamente que la mujer se sujeta al esposo, porque no es solamente un problema de la mujer. Quiero aclarar esto, que es lo que un día me enseñó mi esposa. Me dice, Sebastián, no es un tema de que las mujeres no sean sujetas solamente. Es que los hombres no quieren ser autoridad. Es que los hombres no quieren ocupar su lugar. Es que los hombres relegan y entregan ese rol a su esposa porque no quieren ser responsables, porque saben lo difícil que es. Y por eso nuestros hijos imitan un modelo que es destructivo para nuestras familias. Por eso, en el nombre de Jesús, te exhorto, esposo, a que vos tomes el rol que Dios te dio y que dejes de decir, es que mi esposa es una rebelde que no se sujeta. Amén. Si vos tenés un rol de autoridad y la autoridad es para servir, para levantarla, créeme que le va a empezar a encantar la autoridad. Muchas veces mi esposa me dice, ay, qué bueno que no me tengo que preocupar con esto, que vos me decís, ¿qué tengo que hacer con esto? Que me ayudás, que me aconsejás. Y ahora ella misma viene todo el tiempo y yo le digo, bueno, pero decidilo vos. No, lo quiero decidir con vos. Wow, eso es, el que la conoce a mi esposa es un milagro. Amén. Ok. Entonces, iba a este punto. Si no hay sujeción en tu casa, estás expuesto, o sea, expones tu vida y tu familia al obrar demoníaco. ¿Por qué? Porque ningún demonio va a aceptar tu autoridad si no hay un orden de autoridad en tu casa. Y que Dios te dé sabiduría en esto, mujeres y esposos. Si vos, esposo, no ocupás el lugar de autoridad, le estás dando un testimonio a las autoridades espirituales. Mujer, si vos no te estás sujetando a tu esposo en amor, le estás dando un testimonio a autoridades espirituales. Y eso es lo más importante, porque eso es lo que viene a afectar tu vida, lo que viene a afectar tu familia y lo que viene a afectar a tus hijos. Es tan importante, toda la familia se construye sobre la base de entender este concepto de autoridad espiritual. Muchos problemas que vos vivís como familia y tus hijos viven, tienen que ver con que nunca fundaste tu familia sobre este concepto de autoridad espiritual. Yo a veces tengo familia en la iglesia, mamás que me dicen, ya no sé qué hacer con mi hijo. ¿Y cuál es la primera pregunta que le hago? ¿Dónde está el padre? Ah, no, está ahí charlando con un amigo en la vereda de la iglesia. Llámalo. Porque creemos que es algo, el padre tiene que ocupar ese rol de autoridad con su esposa, con sus hijos. Si vos supieras cuántos problemas matrimoniales y con tus hijos solucionarías entendiendo esto de los roles y la autoridad. Segundo, la sujeción. Quiero ir rápido. La sujeción nunca puede ser forzada. Tenés que sujetarte porque dice la Biblia, y mirá, y le mostrás a tu esposa la Biblia donde dice que tiene que sujetarse. No va a funcionar. Créeme, lo intenté. No va a funcionar. ¿Viste cuando, mi amor, esto es solamente una analogía? Cuando una mula se empaca y vos decís, la voy a desempacar, olvídate, ni lo intentes, ni pidas ayuda, no vas a poder. No hay caso. Por eso la sujeción tiene que ser por amor. Le quiero decir a las mujeres, la única forma de sujetar, bueno, me voy a sujetar. No funciona. Porque en el momento que algo no te guste vas a decir, pero vos ¿quién te crees que sos? Y las autoridades espirituales dicen, listo, puedo entrar a la casa, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo atacar a sus hijos, porque no hay respeto a la autoridad. O sea, cuando la mujer no respeta al hombre como su autoridad, no está respetando la autoridad que Dios le delegó al hombre. Entonces, la sujeción es por amor. Algunos versículos nada más. Por ejemplo, Juan 10:17. ¿Cómo se relacionaba Jesús con el Padre? Dice,
Por eso el Padre me ama, porque entrego mi vida para volver a recibirla. ¿Te das cuenta lo voluntario que es eso? O sea, él dice, yo soy capaz de morir para cumplir con la misión del Padre. ¿Por qué? Porque lo amo. En Juan 14:31 dice, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. O sea, ¿por qué Jesús hacía exactamente lo que el Padre le decía? Porque lo amaba. Juan 14:28, ya me han oído decirles, me voy pero vuelvo a ustedes. Si me amaran se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Otra vez, Jesús está diciendo, todo esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque amo al Padre. Y yo te quiero decir, esposa, tenés que sujetarte por amor a tu marido. Es la única manera de que tu autoridad, de que tu sujeción sea genuina. ¿Cómo se demuestra el verdadero amor? Mediante la sujeción. Porque vos no estás sujetándote porque tu marido es una estrella o nunca se equivoca, sino que vos te sujetás porque es la autoridad que Dios te dio. Y eso es tan importante. Nunca menosprecies a tu marido, lo veas con tus ojos carnales, míralo con tus ojos espirituales. El amor se demuestra en la sujeción. Debemos mostrarle al mundo un modelo de autoridad como Dios lo diseñó. O sea, el mundo ve esto y dice, che, ¿vos no hacés lo que querés? No, yo hago esto. Ah, vos sos una dominada. No, es que amo a mi marido. Lo amo tanto que soy capaz de hacer todo esto. Wow. Yo cuando veo a mi mamá muchas veces, y ahí sí prometo que no voy a contar detalles porque sé que tengo consecuencias. Cuando veo a mi mamá veo un modelo de esto, veo un modelo de sujeción. Como en cualquier matrimonio no todo le gusta de su marido, claramente. Pero lo hace todo con un amor y con una pasión y con una dedicación, que yo a veces me enojo y digo, mami, ¿pero por qué haces esto? Unos caprichitos, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro después de tantos años? ¿Y qué me dice? Porque lo amo. Y ese es el modelo. Contra eso el mundo no te puede decir nada, no te puede decir dominada. No, si yo elijo sujetarme. No es que la religión me lo pide, no es que el pastor me lo pide, no es que la iglesia me lo pide. Yo lo hago por amor. Y ese es el testimonio al mundo. Entonces dijimos, los roles, la sujeción. Vamos con el tercero, integridad. Integridad significa lo que veíamos acá. Tenemos que reflejar una misma imagen. Si mostramos dos imágenes, el mundo se confunde. El mundo no puede ver a Dios a través de nuestra familia. Y yo me di cuenta de esto. Aprendí una lección tremendamente importante en mi vida. Yo prefiero hoy la integridad que la perfección. ¿Qué significa la integridad versus la perfección? Muchas veces nosotros buscamos que las cosas sean perfectas a nuestra manera. Quizá para el otro es un desastre. Yo nunca lo haría así. Pero ¿cuántos saben que al que le gusta hacer las cosas a su manera es como que dice, mejor no te metas? Y queremos lo perfecto. Queremos que todo salga como nosotros percibimos que es perfecto. Pero lo que Dios me enseñó es que hay mayor riqueza en la integridad. O sea, integridad significa todos juntos, todos siendo uno, una comunidad perfecta. ¿Qué cosa? Ser perfecto. Y Dios una vez me dijo, es preferible que vos llegues despacio, pero juntos con toda tu familia, que llegues rápido y te des cuenta de que estés solo. Por mucho tiempo yo pensé esto. Yo voy a llegar, y bueno, es el llamado que Dios me dio, y nadie me lo va a impedir, y Dios me dijo que tengo que amar más, no tengo que amar más a Él que a mi esposa o a mis hijos, a mi familia, el que no es capaz de dejar todo por seguirlo a Él, no es digno de Él, etc. Pero me enseñó esto. Hay un propósito para toda nuestra familia, no para uno y el resto acompaña. Si vos entendés esto, o sea, es el estado de plenitud más grande que vos podés vivir, ver a tu familia caminando en los propósitos de Dios. Entonces, en esa integridad vas a sentir que vas caminando más despacito, pero con el gozo de disfrutar que no solamente tu esposa, no solamente tu esposo, sino que tus hijos van creciendo al mismo ritmo con vos. Y no podemos cumplir el propósito de Dios si no somos uno. ¿En qué debemos ser uno? Rápido, cuatro ejemplos. En testimonio.
Tenemos que tener el mismo testimonio, tenemos que ser íntegros en el testimonio. Y eso no es solamente que esposa y esposo, uno esté en pecado y otro no esté en pecado. No tiene que ver solamente con eso, claramente. Tiene que ver con ser uno en el espíritu, hablar una misma cosa. Te cuento algunas anécdotas. Cuando nosotros nos casamos, yo tenía grandes problemas con mi esposa porque me refutaba todo lo que decía en público. Íbamos a una cena y yo contaba una anécdota, yo terminaba, todos se reían y ella decía, sí, pero no fue tan así. Me prendí un lanzallamas y era como que... Y claro, yo no quería responderle para que no crean que era autoritario. Y empezábamos, ¿no? Nunca escaló, pero siempre pasaba eso. Yo estaba esperando que yo terminaba de decir algo y que ella me corrigiera la versión. De hecho, hoy tenemos una versión distinta de cómo nos enamoramos, ¿no? Un día les voy a contar mi versión. Pero lo que quiero decir es que en el testimonio, en lo que decimos, en lo que la gente ve de nosotros, aún tenemos que concordar en eso. Y si tenemos diferencias, vamos a nuestro cuarto secreto y resolvemos nuestras diferencias. Amén, diría el pastor Daniel Ruiz. Es muy importante eso, tener un mismo testimonio para el mundo. Y no solamente entre nosotros, sino que nuestros hijos tengan el mismo testimonio. Ser uno en cuanto a la honra. Jesús dijo, yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. O sea, Jesús ponía al Padre primero y buscaba que el Padre se lleve toda la gloria. Qué importante es estar honrándonos todo el tiempo, reconociéndonos todo el tiempo y no compitiendo. Muchas veces competimos. Y vos decís, ¿en qué? Mira, te voy a dar un ejemplo bien básico. Mi esposa me dice, estoy cansada, estuve todo el día con los chicos. ¿Y yo? ¿Querés que te cuente? Y siempre estamos compitiendo. A veces, ¿quién está más cansado? ¿Quién está más ocupado? En vez de reaccionar y decir, entiendo eso, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo bendecirte? Hay una tradición en mi casa que el que predica el domingo, el otro le tiene que cocinar. En ella se cumple el 100% de las veces. Yo debo andar por el 45, 50% más o menos, pero vengo mejorando. Entonces, básicamente, el que viene de predicar se sienta en el sillón y es servido, ¿no? Y fíjate que eso es una manera de honrar al otro. Porque muchas veces ella tenía que predicar, ministraba todo y venía y tenía que estar haciendo todo lo de la casa, mientras el varón estaba haciendo otra cosa, orando seguramente. Pero honrar todo lo de Dios, no es porque lo hace el otro, tiene menos valor. Compartir. Jesús decía, todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes. No es mi iglesia, no es mi ministerio, no es mi tiempo, no son mis obligaciones. Compartimos absolutamente todo. Hay una frase que iba a decir mi esposa, no, pero el Señor me sacó los golpes. Cuando yo hago un acto de servicio por mi esposa, por ejemplo, lavar los platos, ¿no? Esta semana lavé 3 noches seguidas los platos, digo, aprovechando el testimonio fresco. Y cuando yo hacía eso, cuidaba a los chicos, yo le decía esto, cosa que a ella le hervía un poco la sangre. Decía, te cuidé los chicos, te lavé los platos, te ordené la ropa. Y ella me decía, no me lo ordenaste a mí, la ordenaste, los cuidaste, lavaste los platos, yo lo hago todos los días. Es que no entendés, es un tema de roles. Y me di cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir absolutamente todo. A mí me pasa en momentos donde uno cree que tiene más derecho que, pero el Señor te dice, yo te voy a ayudar igual. A mí me ha pasado en momentos donde yo tenía que preparar un mensaje y decía, necesito concentrarme. Por ahí mi esposa estaba enferma o estaba con otro problema. Y Dios siempre te da una gracia extra cuando vos ves a tu familia como un todo y cuando compartís. Y dependencia, ¿no? Jesús decía, yo no hago nada que no vea al Padre hacer. Pero también es verdad que el Padre no hacía nada si no lo hacía a través de su Hijo. No lo dice acá, pero es así. O sea, el Padre hacía todo a través de su Hijo. De hecho, creó al mundo con el Verbo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tiene que haber una dependencia.
absoluta entre todas las cosas que hacemos. Yo fijaba toda mi agenda del año y se la comunicaba a mi esposa. No me avisaste de esto. ¿Cómo no te avisé? ¿No te fijaste en el Excel compartido que tenemos? Yo tenía un Excel donde mi esposa veía mis fechas de ministerio. Ya no está más. ¿No? De común acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Cada invitación, cada cosa, nos sentamos, oramos. Antes decía, es de Dios, así que vos arreglate con los nenes, fíjate cómo vas a hacer, te lo cuento, como para que vos... Y hoy es, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién va a cuidar a los chicos? Y yo muchas veces tuve que rechazar invitaciones porque no teníamos forma de solucionar todos esos problemas. Y yo dije, Señor, si no es tu voluntad, no será. Y uno personalmente puede decir, uy, qué pérdida, ¿no? Pero para mí fue una tremenda ganancia. ¿Por qué? Porque yo no volví después con mi esposa destruida, o con mi esposa cansada o agotada, o resentida. Por eso tenemos que cuidar muchísimo, ir al ritmo juntos, y como dice acá, la dependencia. Y por último, y con esto voy terminando, el propósito. Una de las cosas más hermosas que Dios nos regaló es compartir un propósito de familia. Y no quiero hablar mucho de esto porque sí que ahora el pastor Alejandro Rodríguez va a hablar acerca del diseño del propósito. Pero una de las cosas más hermosas que Dios nos dio es tener un propósito en común. ¿Cómo fluye todo cuando uno tiene un propósito en común? Qué tremendo es cuando tus hijos también comparten el propósito de la familia. Tenés una visión, tenés valores de la familia. En esta familia se hacen cosas y quizá en otra familia no se hacen. Pero acá las hacemos porque nosotros queremos llegar a hacer esto en Dios. Hay valores que nosotros tenemos como familia que no son pecado o no pecado. Son valores que elegimos como familia. ¿Por qué? Porque contribuyen al propósito que Dios nos dio en nuestra vida. Y una pregunta que siempre nos hacemos, antes nos hacíamos, ¿qué estamos haciendo para Dios? ¿No? ¿Cuántas cosas estamos haciendo para Dios? La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿en qué nos estamos convirtiendo? ¿Qué está haciendo Dios de nosotros? ¿Cómo lucimos como familia? ¿Cómo estamos creciendo como familia? ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Créeme, cuando hables con tu esposa, es una charla mucho más apasionante hablar de en qué nos estamos convirtiendo, qué decisiones estamos tomando hoy para hacer lo que Dios quiere que seamos como familia en 4, 5, en 10 años. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu familia? ¿Una vez te lo preguntaste? Versus ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Yo ya sé que esa pregunta te la hiciste. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Pero es tiempo de que te preguntes, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu familia? A veces le preguntamos a Dios, ¿cuál es nuestro ministerio? Empecé a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es el ministerio de mi familia, de mis hijos? Y lo más importante para fijar un propósito no es que el hombre venga y diga, este es nuestro propósito, amén, 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 y listo, al libro cerrado, sino la comunicación y el acuerdo. Y en ese acuerdo vas a tener que morir a un montón de cosas que quizá vos querías hacer individualmente, pero que el Señor va a transformar en una unidad indisoluble. Tenemos que hablar todas las cosas y edificarnos mutuamente. Y quiero terminar con esto, si me acompañan con el teclado. Dice Jesús del Padre, dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Yo quiero decirte esto. Hay cosas que vos vas a empezar a compartir que tienen que ver con el propósito de tu familia, que van a empezar a hacer fructificar y multiplicar muchas cosas que haces para Dios. Nosotros nos damos cuenta hoy que muchas cosas que le pedimos en lo individual a Dios por años, estamos viendo cómo el Señor hoy está cumpliendo esos sueños porque elegimos ser uno. Amén. Cerrá tus ojos por un momento. Gracias, Jesús.
Gracias. Yo quiero que te tomes un momento ahí en tu lugar a reflexionar en todo lo que Dios estuvo diciéndonos en esta hora. Y para que vos le puedas presentar no tu vida a Dios, sino tu familia. Quizá antes de entrar a este congreso pensabas, bueno, Señor, si solamente vos solucionaras nuestros problemas matrimoniales o con nuestros hijos, pero hoy te das cuenta que Dios los unió para mucho más. La voz del enemigo muchas veces te dice, pasa que te casaste con la persona incorrecta, no es compatible con vos, no es compatible con tu ministerio, no te entiende. Yo escuché muchas veces esa voz. Pero Dios hace todas las cosas perfectas y Dios nos moldea a su imagen y semejanza. Y yo quiero decirte esto, que si vos le das el lugar a Dios, Él no te va a dar un ministerio a vos, sino que les va a dar un ministerio como familia. Y ese ministerio va a ser tan perfecto, va a ser tan uno, va a ser tan unido, va a tener tanto propósito, que el impacto para el mundo va a ser tanto más grande. La influencia que van a tener tan grande. Aún van a influenciar sin hablar, solamente cuando la gente vea cómo ustedes se relacionan, cómo ustedes se aman, cómo ustedes tratan a sus hijos, cómo sus hijos los tratan a ustedes. Decirle, Señor, te presento mi familia. Y quiero que le preguntes esto al Señor. Señor, ¿cuál es este propósito que tenés para mi familia? Si quieres hacerlo con tu esposa ahí, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión que vos tenés por la cual nos uniste? Seguro que fue mucho más que ser felices. Yo quiero proponerte a que después de este congreso vos puedas invertir tiempo, hagas un retiro, tomes un tiempo a solas con tu esposa y te hagas esta pregunta, no qué estamos haciendo, sino en qué nos estamos convirtiendo, cómo estamos avanzando al propósito que Dios nos mostró, que Dios tiene para nuestra vida. Te desafío a que de ahora en más puedas comenzar a construir un diseño compartido a la imagen de esa gran familia celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque nos regalaste entender que es más que nosotros solos y que vos tenés un propósito para nuestra familia, aún con nuestras diferencias, aún con nuestros problemas, aún con nuestras dificultades. Padre, en el nombre de Jesús, danos una revelación para entender cómo relacionarnos mediante los roles, cómo relacionarnos con la sujeción, con la integridad, con el propósito para ser uno, para que el mundo crea. Te doy gracias por cada familia que será un testimonio poderoso para el mundo de quién vos sos. Y sabemos que cuando el mundo te vea, el mundo va a correr a ti. Por eso en el nombre de Jesús, Señor, toma cada familia desde donde esté, en el nivel que esté, en la situación que esté, y transfórmala en un jardín de comunión, de unidad, de integridad, de propósito. Porque este mundo necesita familias que reflejen la naturaleza de Dios. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana y lo hacemos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.